Vale, hoy tenemos esto. Bueno, hoy o ahora, depende de si estáis viendo los vídeos todos seguiditos o lo estáis viendo en otro día, me da igual. Bueno, el caso es este. Son tres conceptos, chiquitines, ¿vale? Una cosa rápida. Quería dedicarle un vídeo a hacer esto y tocar un poquito estas tres historias porque no se suelen tratar y, bueno, me parece interesante. Voy a intentar que sea lo más corto posible. Les he llamado así, les podría haber llamado de otra manera: propiedad térmica, resistiva o eléctrica y tolerancia o potencia nominal. Bueno, el tema está, voy de izquierda a derecha, con este primero que le he llamado propiedad térmica. Básicamente lo que quería era dar la idea o transferir un poco este concepto de que, bueno, basándonos en las leyes de la termodinámica, nos dicen que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transfiere o se transporta, ¿vale? Pues cuando hablamos de la propiedad térmica, estamos pensando en tenemos un hilo conductor, pasa una corriente eléctrica y debido a esa corriente eléctrica parte de esa energía eléctrica se transforma en energía calorífica, ¿vale? Este concepto concretamente se llama efecto Joule, ¿vale? El efecto Joule, efecto Joule, el efecto Joule es lo que ocurre cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor y debido a esa transferencia, a esa densidad de corriente, se libera un calor en el dispositivo, en el receptor o lo que sea, o en el conductor, ¿vale? Responde a esa transformación de energía eléctrica a energía calorífica. Y luego es que pasa una cosa con esto, ¿vale? Que es a donde quiero llegar. Pasa una cosa, y es que cuando un material se calienta, los materiales tienen un valor intrínseco de resistividad y de un coeficiente de calentamiento, que es una magnitud adimensional, ¿vale? Los materiales tienen unas características intrínsecas, es que no quiero hacerlo muy técnico porque quiero que se entienda. Entonces lo intento explicar así un poco a lo lailo. Cuando un material se calienta, estamos pensando en electricidad, en este momento estamos pensando en un trozo de cobre, en un cable, en una resistencia. Una resistencia de película de carbón, típica resistencia, ya que estamos con el tema de las resistencias todavía. Se calienta, su conductividad empeora. Es decir, la resistencia que opone al paso de la corriente aumenta. ¿Vale? Esto responde, vale, aquí tengo un ejemplo. Tenemos un cacho de cobre, un bloque, no sé, un trozo de conductor, no lo sé, algo de cobre. Tenemos algo de cobre. Alfa responde a una magnitud que es una característica propia del material, no quiero entrar ahí, que se llama coeficiente de calentamiento. Es como he dicho, una magnitud adimensional, es decir, no tiene unidades, 0,0039. Y nos dice, ese trozo nosotros lo medimos con un ómetro, medimos a temperatura ambiente, a 20 grados, lo medimos y nos dice que tiene 60 ohmios, que tiene 60, o sea, tiene una resistencia de 60 ohmios, el trozo este de cobre. Una vez se ha calentado, volvemos a medir en caliente y nos mide 100 ohmios. ¿Vale? Al calentarse ha aumentado su resistencia. Resistencia inicial y resistencia final. Entonces, la pregunta es, ¿y qué temperatura ha alcanzado? ¿Cuál es esa temperatura que ha alcanzado para llegar a valer eso su resistencia? Bueno, pues mira, esto lo hacemos de esta manera. RF le he puesto, ¿no? Sí. Vale, ahí, ¿qué es esto? La RF, la resistencia final, está de aquí, 100 ohmios. La RO, o resistencia inicial, sería la que hemos medido a la temperatura ambiente, ¿vale? 60 ohmios. Por 1 más alfa del cobre, que es el valor del material, 0,039 por el incremento de temperatura, ¿vale? Esto de aquí interrupción típica de estar en clase, vamos, las típicas interrupciones de estar en clase. Vale, lo que estaba diciendo yo era lo de delta. Esto es alfa. Hago hincapié en esto, más que nada por el
gente que no tenéis todavía claro que aquí utilizamos muchas letras griegas. Bueno, pues tenemos alfa, lo utilizamos para eso, también lo utilizamos para designar ángulos. Este triangulito que he pintado aquí es incremento de, ¿vale? En realidad es delta, es la letra delta. ¿Qué significa incremento de temperatura? Pues incremento de temperatura, lo pongo aquí, significa incremento de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, aprox, ¿vale? Más o menos esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Temperatura final, que no la sabemos, es lo que queremos saber, a qué temperatura, para llegar a esa resistencia, a qué temperatura hemos alcanzado con un trozo de cobre. Menos temperatura inicial, que hemos dicho que eran 20 grados. Y ahora ya estos son mates. Estos ya son matemáticas. Ahora aquí ya se trata de ir despejando. Ahí hemos llegado, 190,94 grados. A 190 grados he aumentado en 40 ohmios. Creo que me he quedado fuera de cámara. Maravilla. Es que si me pongo aquí creo que lo tapo todo. 190,94 grados, ha pasado de 20 a esta temperatura y por eso he conseguido aumentar esos 40 grados de la resistencia. Más o menos esa es la idea. Ahora, esto nos lleva aquí, lo que he dicho de la resistividad, una característica propia también de cada material. O sea, nosotros hasta ahora hemos estado haciendo circuitos donde hemos dicho que el cable, los cablecitos eran idílicos, eran perfectos. O sea, no suponían una resistencia ni una caída de tensión. Esto es mentira, no hay nada perfecto en el mundo, no hay nada idílico, no hay nada, no existe. Entonces, lo único que sucede es que cuando utilizamos conductores, le llamamos conductores precisamente porque son buenos conductores de la electricidad. Es decir, que hay una característica intrínseca que es la resistividad, ¿vale? Letra Rho, que es propia y característica de cada material. Creo que me he repetido ya 50 veces diciendo esto. Y me he quedado blanco. Vale, sí. O a lo mejor no. Vale, entonces, lo que quiero que se quede claro de esto, ¿vale? Con el tema de la resistividad, no confundamos resistividad con resistencia, porque son dos magnitudes diferentes, son dos cosas distintas. Resistividad es una característica propia del material y va en ohmios por cada metro de material, es propio del material. Si es plata tiene una, si es cobre otra, si es aluminio otra, pensando en conductores. Como son conductores que van a tener un valor muy bajo. Fijaros en esto, o sea, 1,68 por 10 elevado a menos 8, es decir, 0,000000 ohmios por cada metro. Por eso son conductores, por eso en los circuitos que estamos haciendo hasta ahora hay tan poquito recorrido, que prácticamente es tan baja la resistencia debido a la resistividad, es tan baja la resistencia que opone al paso de la corriente, por ahí van los tiros, que los consideramos idílico. Pues si tengo una resistencia de 1 kilo ohmio en un circuito, tengo dos resistencias en serie, una de 1 kilo ohmio y la otra de 200 ohmios, me da igual. Y resulta que el cablecito que los une yo considero que no tiene resistencia. Hombre, es que el cablecito que los une igual tiene 0,00000000000000000000001 ohmio. Lo ignoro. O sea, para mí es perfecto, no hay resistencia ahí. Pero en realidad no hay nada idílico. Todo ofrece una resistencia al paso de la corriente. Esto se ve mucho en las redes de alta tensión, que son tendidos muy largos, de kilómetros, con elementos conductores, cables, que van de torre en torre durante kilómetros y kilómetros y kilómetros, transportando además magnitudes energéticas muy elevadas. Ahí sí que se nota la resistencia que oponen esos conductores debido a su resistividad
Y al final, pues esa resistencia se opone al paso de la corriente y ofrece una caída de tensión como tal. O sea, actúan como una resistencia. Resistividad, característica del material. Resistencia, magnitud, que refiere a lo que ofrece de oposición al paso de la corriente. Esto lo vemos de esta manera. La resistencia, entonces, depende del material, ¿vale? El Rho me ha quedado feísima, parece una P mayúscula. Rho por la longitud, estamos pensando en un trozo de cable, estamos pensando en un cable. Si el cable es de cobre, tiene esa resistividad, 1 kilómetro de largo y además sección, área de 0,75 milímetros cuadrados. Y aquí es, en base a estos datos que he puesto aquí, para hacer un ejemplito, pues en estas condiciones, ¿qué resistencia tendría ese conductor? La resistencia que opondría ese conductor sería la siguiente. Una cosita que se me olvidaba. Para que esto me dé ohmios, me tiene que dar ohmios. Si esto lo tengo en ohmios por metro y esto lo tengo en metro, ¿qué necesito tener aquí abajo para que me queden los ohmios? Metro por metro es metro cuadrado, ¿no? Pues si yo pongo metro cuadrado, esto con esto se me va y se me quedarían los ohmios. Entonces, esto lo tengo que tener en metros cuadrados. Se me había olvidado ese detalle. Esto, normalmente las secciones comerciales siempre vienen en milímetros cuadrados. Yo necesito pasar esto a metros cuadrados, por eso he puesto el por 10 a la menos 6. He pasado de milímetros cuadrados a metros cuadrados. Esto me da 22,4 ohmios. En 1 kilómetro. Por eso es por lo que me parece interesante ver estas cosas, para que se vea que realmente lo que hay, ¿no? Pero que al final, ¿por qué estamos dando por hecho que los cablecitos, cuando hacemos los circuitos de los vídeos anteriores y de los siguientes también, ¿por qué asumimos que los cables son idílicos? Hombre, tú fíjate, si un cable de 0,75 milímetros cuadrados, en 1 kilómetro de cable de en cobre, la resistencia es de 22 ohmios, pues eso. Y luego ya, para acabar, tolerancia y potencia nominal. La tolerancia, por un lado, la tolerancia es, digamos, el margen de error que nos diría el fabricante en valor porcentual sobre el valor nominal del producto que nos vende, en este caso. La nomenclatura de una resistencia de película de carbón podría ser una cosa así, ¿vale? Tenemos una resistencia, me he inventado, de 330 ohmios más menos un 10%, esto sería la tolerancia, es decir, que puede fallar, si este es el valor nominal de la resistencia, 330 ohmios, puede ser que llegue a ser hasta un 10% por arriba o un 10% por abajo de esos 330, ¿vale? Es ese margen de error en la fabricación que podría darse. Y potencia nominal, es decir, dice 1/4 de vatio, es decir, 0,25 vatios. Eso es lo máximo que puede soportar en disipación la resistencia sin quemarse. Si estamos justo en su valor nominal y lo prolongamos en el tiempo, pues también se va a deteriorar, ¿vale? Lo suyo es, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio muy sencillito, que es un ejercicio de introducción, diseño, no sé cómo llamarle. Una cosa muy básica, pero es un concepto que hay que meterse en el cerebro. Cuando diseñamos algo, cuando desarrollamos algo, hay que hacerlo siempre pensando en los casos más desfavorables. Hay que ser pesimista cuando se diseña, hay que ser lo más turrón posible cuando desarrollamos algo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si en el peor de los casos lo que hemos diseñado funciona,
Y en el mejor de los casos también, pero al revés no. Entonces, siempre hay que ponerse en lo peor cuando se diseña algo. Vamos a tener un circuito en el que, imaginamos que tenemos un circuito en el que vamos a meter una resistencia. Abrimos el cajoncito y la gaveta y tenemos esta resistencia. Vamos a ver si nos sirve, porque el valor nominal nos vale, pero hay que tener en cuenta todo. ¿Vale? En el circuito en el que vamos a meter esa resistencia resulta que pues, no es perfecto, tiene unas oscilaciones de tensión que pueden llegar a darse. En el peor de los casos podría llegar a someter a la resistencia a 15 voltios. Podría llegar a estar a 15 voltios. Entonces nos dice, esta resistencia, si se somete a 15 voltios, se quemará. Y lo comprobamos. Y lo dicho, no nos hemos quedado con la tensión más baja que pueda tener, porque entonces simplemente no funciona y ya está, pero la tensión más alta nos va a dar también una corriente más elevada, ¿no? Corriente, para esa tensión elevada, máxima, ¿vale? El peor caso que se nos puede dar es el que se disipe la mayor potencia posible, ¿no? Entonces, ¿eso cuándo se va a dar? Cuando tengamos tensión máxima, ya nos la dicen, la más desfavorable, y la intensidad máxima. Obviamente. Cuando nos circule, cuanto más corriente circule, peor. Entonces, se va a disipar más potencia en este caso. En este caso es peor, no siempre es peor. Todo depende. Pero ¿cuándo va a circular una corriente máxima? Cuando tengamos una resistencia más baja o cuando tengamos una resistencia más alta. Evidentemente cuando sea más baja, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve ahora de estos datos de aquí? ¿Cómo los interpretamos? ¿Qué hacemos con ellos? Muy sencillo. Lo primero va a ser calcular la resistencia más baja posible que se nos pueda llegar a dar. Vamos a ponernos en el caso más desfavorable. El caso más desfavorable es un 10% por debajo. Si yo tengo menos resistencia, la analogía que hago siempre del agua y la manguera, si yo tengo más resistencia pasa menos agua. ¿Cuándo va a pasar mucha más agua? Cuando yo tenga menos resistencia, ¿no? Cuando tengo la resistencia más baja. Es la que me va a permitir una corriente mayor. Vale. ¿Cuándo se va a dar esto? Pues saco el 10% por debajo. El 10% por debajo son los 297. Ahora voy a ponerlo un poco más para acá. ...330 menos 330 por 0,1, 297 ohmios. Esa es la resistencia más baja que podría llegar a darse dada la tolerancia del elemento. En base a eso, evidentemente, la intensidad máxima que nos puede llegar a dar es debido a la resistencia más baja y la tensión más alta. Vamos a calcularla. La tensión más alta nos dice que en el caso más desfavorable son 15 voltios. La resistencia que nos puede dar lugar a una corriente más alta es la más baja posible debido a la tolerancia, son 297 ohmios. Esto nos da 0,05 amperios, si no me he equivocado. Y ahora simplemente hay que comparar. Si la potencia máxima a disipar, que será debido a la tensión máxima a la que está sometida y la corriente máxima que circula a través de ella. No me he equivocado, sí, 0,75. En esas condiciones disiparía 0,75 vatios, pero resulta que la potencia nominal es de 1/4 de vatio, es decir, 0,25 vatios. Humo blanco. La potencia máxima es mayor que la potencia nominal. Se nos quema, señores y señoras, y
lo que queráis. Se nos quema. Así que se quemará. Así. Con la firma tochula. Se quemará. Vale, nada, estos eran los 3 conceptos. Al final el vídeo se queda otra vez largo. Es que no sé hacer vídeos cortos. No sé hacer vídeos cortos.